Hoy tenemos un programa con un tema verdaderamente fuerte, muy importante, que nos afecta e incumbe a todos, sin importar edades, ni género, ni condición socioeconómica. Ahorita va usted a ver qué tema. Ni género, ni condición socioeconómica, y vamos a hablar de un tema de enorme interés para todos. Hablaremos de las pérdidas y de los duelos, para las que a casi nadie se le educa y para los que casi nadie estamos preparados cuando nos sucede. Por ello vamos a hablar precisamente de la preparación, del conocimiento, de la educación, de los temas de la tanatología. Y por supuesto, lo haremos con nuestra especialista, la maestra Reina Gómora. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Como siempre. Muchas gracias. Preparen, por favor, su lápiz, papel para ir tomando notas y hacernos sus preguntas a través de Facebook o de WhatsApp. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la psicóloga Reina Gómora Muñiz. Ella es especialista en tanatología. Ella es licenciada en psicología de la UNAM. Sí. Con especialidades, con estudios en psicoterapia humanista corporal, fue profesora titular del diplomado en tanatología, profesora titular del diplomado en desarrollo humano y sexualidad, y conferenciante y ponente en congresos, talleres y múltiples eventos. Ella es tanatóloga del Centro Integral Académico, Médico y Tanatológico, con la actualización en pérdidas y duelos por el IPIR. ¿Qué es IPIR? Instituto del Programa Integrativo Relacional en Barcelona. Ah, muy bien. Ella ha elaborado diplomados, ha realizado diplomados y programas sobre tanatología en múltiples universidades en todo el país, a lo largo y ancho del país. Aquí en Yucatán, por supuesto, también lo ha hecho. Y desde luego realiza su actividad a través de no solamente en la parte docente, a través de los diplomados, en las conferencias, sino también en consulta privada sobre pérdida y sobre duelo. Es también directora académica de APREDSEX, que es la Agrupación Profesional para la Educación Sexual, Asociación Civil, y educadora de la sexualidad en el Instituto de Estudios sobre Sexualidad y de Pareja. Es así, ¿verdad? Sí, de ahí egresé. De ahí egresó. Ajá. Y tiene además un libro, el más reciente, que es Muerte, la conversación prohibida. Sí. Porque de verdad que si no nos la prohíben, nos la prohibimos, sí, ¿verdad? Claro. No nos faltan recursos, también nos la podemos prohibir, ¿verdad? Sí. Que es además de lo más común. Y precisamente tengo entendido que, maestra, va a dar usted una plática magistral, va a haber una conferencia magistral o un taller, porque me llama la atención el horario, van a ser alrededor de 2 horas. Sí, 2 horas. 2 horas este evento, y va a ser una conferencia, una taller, una plática. Es una conferencia. Es una conferencia que casi siempre las conferencias duran entre 1 hora, hora y media. Voy a tomar un poquito más. El tema lo amerita y lo permite, ¿no? Para que pueda dar elementos. La idea no nada más, soy divulgadora de la información, finalmente de tanatología, pero me importa dejar elementos. O sea, la intención de la conferencia no nada más es darle algunos datos, que sí está muy bien, pero ir un poquito más allá, ¿no? Un poquito, no es un taller, porque para un taller me parece que se requiere más tiempo, ¿no? Ya me gustan, me parecen importantes los talleres, no sé, a partir de 5 horas, que puedan dejar una mayor sustancia.
Sin embargo, me parece que la conferencia está bien estructurada para que tengan elementos, no se los lleven para casa. A mí me parece que es importante el trabajo de no solamente resolver para este momento que estoy viviendo, ya dime qué hago para que se me quite y vámonos. No, sino que te lleves elementos que te van a servir para la vida, no nada más para un momento. Claro. ¿No? Entonces, esto me parece que es uno de los grandes aprendizajes que nos da las pérdidas y los duelos significativos en nuestra vida, porque es un momento de reacomodo de muchas cosas, ¿no? Y eso nos puede dar elementos para que lo llevemos en ejercicio en nuestra vida futura y por lo tanto unas mejores relaciones, ¿no? Entonces la idea es que esta conferencia tenga estos elementos, algunos elementos que la gente se la pueda llevar para la vida, para sus relaciones y también, por supuesto, para lo que están viviendo y si no lo están viviendo, pues porque lo van a vivir en algún momento. Yo digo que esta conferencia es para todos, no necesitamos estar en duelo para ir a la conferencia, claro. ¿No? Entonces, sí, será el día, digo, mi comercial. Sí, pero además desde el nombre, maestra, en donde directo, pero así tajante, a mí sí. Me sacudió el nombre, ¿no? De por qué nos duelen tanto los duelos. ¿Es así? Es así. ¿Por qué nos duelen tanto los duelos? Que de repente pudiera parecer muy fácil de responder, ¿no? Así de, pues, porque me duele, pues porque lo quería, sí. Pero hay más allá. Hay cosas, justamente las que no hablamos, justamente las que no vemos. Y de repente es esto de por qué nos duelen tanto, a mí me recuerda mucho a muchas personas que he escuchado de por qué a mí me duele tanto y el otro ya está como si nada, por qué yo me siento así tan mal, esta palabra de tanto, tan, que enfatiza el dolor. Yo lo veo de una manera y los demás ¿y por qué los otros ver, no? Claro. Ahí me quiero centrar en la conferencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué a unos más? ¿Por qué a unos más? ¿Por qué a unos menos? ¿Por qué a mí así? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué no logro salir? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay respuestas fisiológicas, biológicas, psicológicas, emocionales, ¿no? Maestra, esas, me atrevo a preguntar, sí. esos porqués, me duele tanto, es lo que cuando no se maneja, como usted lo dice, cuando no se habla, como usted lo ha dicho, cuando no se enfrenta, ¿eso es lo que se arrastra? ¿Lo que vamos arrastrando a lo largo de la vida? Digamos que en parte. Una parte sí, de lo que no hemos elaborado, de lo que no he querido identificar o no he podido, las circunstancias o mil razones, ¿no? Pero bueno, que se ha quedado guardado en nuestro cuerpo. Y bueno, lo vamos arrastrando y a veces eso complica mucho nuestras relaciones y nuestro estar, pero eso no es todo. Hay más información ahí que nos toca encontrar, que nos toca descubrir, que nos toca encontrar la individualidad, porque si bien es cierto, puedo dar esta conferencia en términos generales, ¿no? Pero no hay respuestas para todos, ¿no? Voy a poner 2 ejemplos. Hoy oía a una persona decirme, no, es que yo de eso no quiero hablar, yo quiero que mi mamá dure para mucho tiempo y mejor no hablamos. Entonces, esta idea de si hablo de eso, como si apresurara, así usaba esta palabra la maestra Payés, como si apresuráramos a la muerte, y no es cierto, no la apresuramos, ¿no? Pero es una idea de, no quiero hablar de eso, ¿no? Son ideas fantasiosas que tenemos los seres humanos, o algunos seres humanos que se arraigan de estas ideas que dicen, no, voy a poner el ejemplo, sorry, de como, no lo digas porque lo decretas y luego no lo podemos borrar, ¿no? Claro, esos famosos decretos. Y es un error, eso no es cierto, ¿no? Entre mayor conciencia tenga uno, entonces puede uno tener mucho más claridad de nuestro día a día. Esto no quiere decir que si yo estoy pensando y me voy a morir, y me voy a morir en un accidente, y me voy a resbalar, no estoy diciendo que eso no me haga mal. Por supuesto que si es un asunto de estar en ello constantemente, es como cuando le estás rascando una herida, claro que me voy a lastimar, pero si ya vi la herida y sé que la voy a curar y voy a hacer algo con esa herida, bueno,
entonces voy a tomar medidas, haré lo posible, etcétera, ¿no? Pero no adelanta la muerte. Entonces, esta idea de no hablemos son fantasías, ¿no? Y es, por supuesto, otra manera de que nuestro cuerpo se defiende para no sentir el dolor, ¿no? Así de, no duele, o duele, mejor no toco y no permito cosas, ¿no? Eso es un ejemplo de algo que escuché hoy. Otro ejemplo es de una persona que decía, sorry, pero fue una locutora de radio, la estaba escuchando y decía, a ver, si ya perdiste el trabajo, ya lo perdiste, pero no te va a servir de nada quedarte en la cama, acostado en forma fetal, con las cortinas abajo, así que no, eso no te sirve de nada, párate y vámonos porque la vida sigue y tienes que mantener hijos. Y digo, híjole, no sé desde dónde lo diga esta persona o con qué elementos. Fue lo que yo escuché. No sé si había una argumentación previa o una después. Solo escuché eso. Pero dije, si alguien está ahorita en una situación de duelo y efectivamente está llorando en su cama, en posición fetal, al escuchar a la especialista, a la que sabe del tema, o al menos eso se entiende, pues muy probablemente lo lastime mucho más, porque entonces ya además de lo que ya tengo es, claro, yo estoy mal, dependiendo de la persona, quién sabe para dónde se vaya el mensaje, ¿no? De yo estoy mal, soy un inútil, debería de salir, ¿quién sabe qué sucede? Y en lugar de ayudar a la persona, pues puede hundirla mucho más. Claro, habrá otras personas con otras personalidades que digan, sí, es cierto, me levantaré, y entonces tampoco significará que va a elaborar lo que le sucedió, significará que probablemente se va a forzar a hacer algo que dice el especialista que hay que hacer, ¿no? Claro está para mí que la segunda parte de su comentario, cuando dice hay que levantarse, la vida sigue, por supuesto que la vida sigue, pero no todos lo están viendo como ella, ¿no? Quienes están en duelo están en un cuarto oscuro, ella está fuera del cuarto oscuro. Entonces, se requiere mucha empatía. No, mi intención no es anular los comentarios de los demás. Mi intención es enfatizar esto que decimos de qué delicado es hablar del tema, cómo le evitamos, y probablemente, voy a atreverme a decir esto, probablemente esta persona que lo dijo así, pues tampoco quiere conectar con lo suyo, entonces así de yo no conecto, tú no conectas y todos nos vamos a trabajar y ya salimos de esto, ¿no? A veces son nuestras propias incapacidades las que hablan antes que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces sí, esta conferencia, la idea o lo que estoy planteando como programa de mi iniciativa es generar, es una educación tanatológica. Hablar del tema. ¿Qué es una educación tanatológica? Pues empezar a hablar del tema y de lo que nos sucede, empezar a normalizar las situaciones que pueden suceder, que no a todos nos sucede lo mismo, que algunas personas necesitan unas cosas y algunas otras necesitan, pues eso, otras cosas también, ¿no? Al final, maestra, es un tema en donde los aprendizajes son cosas, perdonándome la imagen, ¿verdad? Uh-huh. Para ejemplificar, los aprendizajes son conceptos, temas que se graban en disco duro. Sí. Y se quedan para siempre mientras alguien no los borre o haga algo con ellos. O algo no los detone. Y esto, exactamente. Entonces, esto es un tema muy complicado para poder hablarlo y entrar de manera directa con uno mismo, sí, porque son aprendizajes que nos han dado en nuestra misma familia, sí, nuestros mejores amigos, sí, las personas que muchas veces nos quieren más y mucho, son quienes nos dicen, no, calma, o sea, aquí decía usted, muerte, la conversación prohibida, no. Lo que tienes que hacer es levantarte, date un baño, lo tienes que superar y te vas adelante. ¿Y qué sucedió? Que entonces, bueno, usted lo ha dicho en otros programas aquí, eso se guarda, se oculta, pero no quiere decir que eso haya muerto, al contrario, está completamente vivo, está germinando y es algo que a veces enferma de tristeza, de dolor, a las personas. De enojo, de incapacidad, de impotencia y toda una serie de cosas que hacen mucho daño y que después tienen que ir a ver otras especialidades de médicos precisamente por ese enojo, esa depresión, esa tristeza que no lograron ni siquiera
identificar cómo fue que se les quedó. Sí, porque ya no están conscientes. Pondré 2 ejemplos a propósito de esto. En estos temas de que uno guarda las cosas, hay un gran mito y la gente cree que ya no llorar es que ya pase mi duelo. Y no es cierto, el duelo es mucho más que eso. De eso quiero hablar, ¿no? Así de, es mucho más que solo llorar o dejar de llorar, ¿no? Así de, pues yo sigo mi vida como si nada, ¿no? Pero eso no implica que se haya elaborado un duelo, ¿no? Un duelo es un proceso que conlleva integrar información y en su caso, reaprender, no solo aprender, sino reaprender formas, ¿no? Y no quedarnos en esa estructura de yo lo he hecho así siempre, así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi familia, eso te enseñaron ellos porque eso sabían ellos, pero no sabían estas otras cosas, ¿no? Claro. Por lo tanto, no te las enseñaron, pero pues ya nos toca aprender esas otras cosas, ¿no? Y le llamo educación tanatológica porque si en algo, entre muchas otras cosas, México se distingue, es en la... ¿Qué será? Pues en la imposibilidad o en el no tener la cultura de la previsión. En casi ningún sentido, ¿no? Y si no, ahí están las cifras, ¿no? Por ejemplo, es una de las especialidades de la casa. Sí, porque, por ejemplo, el asunto de la diabetes, ¿no? Es una enfermedad que se puede prevenir, totalmente. 100%, y México está a la cabeza de eso. La obesidad se puede prevenir y está a la cabeza de eso. O sea, hay muchas situaciones en donde México o los mexicanos no tenemos esta cultura de prevención. Y en duelos pasa exactamente lo mismo. Una conocida que, me encantó como lo dijo, me presentó con unas personas y me dice, Reina se dedica a trabajar en ese tema que todos creemos que no necesitamos. Claro. Hasta que estamos en el momento difícil. Y entonces corremos a buscar la Reina, nos pasa esto, ¿no? Me encantó cómo me presentó, porque tiene toda la razón. Porque de esto no quieren hablar, porque no lo necesito, yo estoy bien. Ay, por cierto, mi vecina sí, fíjate que se le murió fulana de tal, ¿no? Pero es que no es solo ella, yo también soy ser humano, yo también traigo una historia que quizá no quiero ver. Y si no lo estoy viviendo ahorita, quizá al rato lo viva mi hermana y yo le pueda ayudar si me hice de elementos. O lo viva yo y quizá quiera decir, el que hablemos del tema no significa que voy a evitar el dolor. Ese es inevitable. Lo que sí puede suceder es que no me quede en el sufrimiento, no me quede atorado y que después esto se convierta en una imposibilidad para mí física, emocional o relacional, ¿no? Entonces, para esto es que a empezar esta cultura de la educación tanatológica nos puede ayudar a crecer como seres humanos y a tener mejores relaciones interpersonales, para empezar con nosotros mismos, ¿no? Se podría decir que la muerte, el hecho de la muerte se parece en este sentido mucho a la sexualidad. Son cosas que de la mano, que la vida nos enseñe de ellas. Sí, ¿verdad? Sí. Y ahí vamos por la vida y a veces y enfrentamos esa situación y a veces sin el conocimiento y a veces la vida pasa facturas a veces muy fuertes. Muy fuertes. Y porque además en el tema en ambos temas, tanto en los asuntos de pérdidas y duelo o de muerte, hay muchos mitos sociales, ¿no? Y tabús. Tabúes, lo dije mal. Y en sexualidad también. Son 2 temas de los que nadie quiere hablar, pero que a todos nos tocan, todos lo vivimos a diario o eventualmente lo vamos a vivir. Y sexualidad se tiene la idea que coito es lo mismo que sexualidad. No, sexualidad es muy amplio, tiene que ver con todo lo que somos como personas, ¿no? Y lo ejercemos todos los días. Entonces, están las concepciones individuales muy equivocadas, pero el fondo es el mismo, es educación. En el tema de educación sexual, bueno, tampoco se quiere hablar, lo cerramos y se pueden evitar muchísimos problemas complejos que se tienen en el área, ¿no? Y lo mismo con tanatología, ¿no? Hay muchas personas que en su trabajo no están siendo productivos, no pueden desarrollar bien o se están desgastando, pero no se pueden desarrollar bien en su ambiente laboral y muchas veces tiene que ver con un asunto de un duelo ahí detenido. Mi maestra, la doctora Alba Payás, lanza una propuesta de todos los servicios de salud deberían estar obligados a llevar en su
interrogatorio inicial de los pacientes, de los consultantes pacientes, identificar si hay un duelo ahí atorado. Todas las personas que estemos en el área de salud física y emocional, mental, ¿no? Porque muchas veces los pacientes van o las personas van a los consultorios por la sintomatología. Y entonces resuelven los síntomas, ya que está tu chocho, o haz esto, haz el otro, pero no ven la raíz, no ven lo que realmente está de fondo. Y muchas veces de fondo, muchas situaciones tienen que ver con un duelo no elaborado, con un duelo detenido. Entonces, por eso ella propone así de todas las personas relacionadas al ambiente de salud deberían de tener un protocolo que conlleve la identificación de algún proceso de duelo detenido en la vida de las personas. Al estar pensando en el programa del día de hoy, vino a mi memoria el hecho de que por mi trabajo, por muchos trabajos que he tenido, en donde he tenido afortunadamente la suerte de haber recibido una muy buena cantidad de cursos y de talleres de desarrollo humano. Pero caí en cuenta que a lo largo de todos estos años, en donde he tomado cursos de desarrollo humano, de todo, literalmente, algunos hasta talleres extraordinarios de más de una semana, jamás se ha hablado, jamás escuché, jamás nadie me habló ni me dijo nada, ni sobre la pérdida, ni sobre la muerte. Y estamos hablando de desarrollo humano. Este quizá debería de ser un tema que debería de ser incluido cuando se pretende justamente en un tema de formación de las personas, la formación de los hijos, el tema de la pérdida y del duelo en términos de herramientas para ver cómo hacerle, ¿no? Sí, incluso en las carreras de psicología y demás, está incluida. Para mí me parece que sí se requiere mucho más, ¿no? Porque pues al final vamos a estar en el área de salud, ¿no? Y claro, si no identifico que es un proceso de duelo, pues me voy a ir trabajando otras cosas, ¿no? Y lo digo así porque lo he vivido, lo he recibido, ¿no? Y sé que está muy limitado, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien especializarse y qué bueno que ahora hay diferentes opciones, ¿no? Infortunadamente no todas con un perfil profesional, sino en algunas ocasiones se han hecho algunas propuestas más bien con un tema lucrativo. Incluso he oído algo así como tanatología práctica, ¿no? Y la tanatología no es práctica. O sea, todo lo que tiene que ver con duelos y pérdidas no tiene respuestas inmediatas ni es práctico, ya rápido, eso no existe. No hay duelos express, ¿verdad? No puede ser, es imposible, ¿no? A menos que estemos hablando de algo que no me ha significado, ¿no? Claro. Pues, a lo mejor ni siquiera hay un duelo, ¿no? Pero eso de tanatología, a mí me han impactado muchos nombres que, bueno, no es mi trabajo compartirlos, ¿no? No se trata de eso, pero ese, por ejemplo, me sorprendió mucho, dije, es que eso no existe, ¿no? Porque entonces estamos minimizando lo que nos sucede como seres humanos. Y hay duelos. El duelo en sí no es patológico, pero por supuesto que si no se atiende se puede volver una patología en la persona. A mí me llama mucho la atención algo que yo he podido verlo en mi experiencia propia, no voy a hablar de nadie, en mi experiencia propia, cuando por una enfermedad, una persona, independientemente de la edad y de la circunstancia, entra en una situación crítica, terminal, e incluso fallece. Generalmente, por supuesto, son atendidos por especialistas de ese padecimiento o de esa enfermedad, médicos internistas, médicos de medicina crítica, de todas las especialidades, en la que ellos son conocedores, especialistas, expertos. Pero cuando sobreviene precisamente el desenlace, la especialidad de estos médicos no incluye necesariamente toda la parte de la atención de este duelo. Y bueno,
en realidad su especialidad está perfectamente bien definida. Claro. Y es claro. quizá aquí en donde el sector salud en su conjunto debe, se me ocurre, debería precisamente de incluir ese enriquecimiento de la currícula, ese enriquecimiento de los conocimientos para que enfermeras, técnicos, los mismos médicos, los distintos especialistas y médicos en todos los niveles, incluidos los administrativos, ¿verdad? El personal de contacto, tener las herramientas y el conocimiento de cómo manejarlo y de cómo poder apoyar y de cómo ayudar, ¿no? Sí, el trabajo del tanatólogo no es individual, no puede serlo, tiene que ser integral, tiene que ser un trabajo integral en donde entre efectivamente el asunto de los médicos, ¿no? Está trabajo social, estamos nosotros, la misma familia, ¿no? Acompañando y haciendo lo propio. Nuestro trabajo tiene que ser integral. Yo por eso apelo mucho a, en lugar de estar haciendo trabajos de competencia entre unos y otros, ¿por qué no hacemos un trabajo que nos integre y que podamos apoyar? Porque estamos para lo mismo, ¿no? Acompañar a la persona. Y en donde los médicos y efectivamente todo el personal de un hospital que tenga elementos, ciertamente cada quien va a ser especialista en su área, pero que tenga elementos, para acercarse, para los primeros pasos, o a lo mejor para todos los pasos, pues, pero claro, que tenga elementos en el área, ¿no? Se requiere una sensibilidad particular a desarrollar para acompañar sensiblemente. Todas las personas que estamos trabajando en el área de salud mental, es muy importante que también estemos trabajando nuestros propios procesos. Eso es lo más importante en nuestros trabajos, porque si no, todos mis asuntos, pues evidentemente los voy a echar para allá. Y entonces, cuando hablamos del equipo de un hospital, pues también tiene que revisar algunas cosas, porque si no sucede esto también con ellos, ¿no? O declarar, yo aquí no le entro, que venga otra persona, ¿no? Y es a veces ahí donde se hacen algunos, donde nos detenemos un poco. Sin embargo, a abrir la invitación a que en los hospitales se dé educación tanatológica, ¿no? A las diferentes áreas, pues sería un gran principio, ¿no? Para empezar a hablar. Y hacia afuera, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, claro. Porque los médicos, los especialistas dentro de su formación, pues tienen los conocimientos, los fundamentos de la tanatología, sí, pero no pueden atender, sí, porque no es su especialidad, no es exactamente y porque su trabajo es técnico, digámoslo, sí, ¿no? O sea, es así como qué se requiere para que claro, la salud o la persona se mantenga viva, ¿no? La recupere o la... Y están centrados en eso, entonces digamos que no hay tiempo para lo otro, por eso para eso estamos nosotros, ¿no? Para entrarle a lo otro, que no vamos a entrar en el aspecto médico y no le vamos a decir, no, es que esa medicina no, doctor, o sea, sale el doctor. Es un trabajo de complementariedad. Por eso, ¿no?, hablo de integración. Claro. En donde sea un trabajo integral, en donde todos participemos, ¿no? En eso. Pues ahora, a mí me parece, yo quiero comentar algo que es importante. Ahora que decías, es que en mi ambiente personal y en mi experiencia, y hacías las preguntas, ¿no? A mí me ha tocado hablar con muchas personas y yo quiero comentar algo, ¿no? A propósito, pues, de lo que sé. Y la persona dice, no, Reina, es que no es así. Mira, los duelos son así. No, de verdad, no, es que mira, lo que yo viví, es así como, está muy bien, respeto lo que hayas vivido, y eso no significa, a veces, pues dependerá, que está bien elaborado. O que tú no alcanzas a ver lo que yo estoy viendo desde afuera de tu propio proceso, ¿no? Entonces, creo que nos toca abrirnos a que no porque yo ya no estoy llorando significa que ya lo elaboré, o no porque yo lo haya pasado significa que tengo las respuestas para todos, ¿no? Por eso hay gente estudiando, escribiendo, investigando sobre el tema, porque se encuentran muchas más cosas que la experiencia de la persona, que lo pueda compartir como una experiencia, que lo pueda compartir como un testimonio, bueno, por supuesto, enriquece, pero no significa que sea la respuesta para todos, y a veces eso sucede, ¿no? Quizás se da esta situación en donde pensamos que lo que estamos sintiendo es algo de una singularidad total y absoluta. Eso es algo que solamente me ocurre a mí, y entonces dices, cada quien habla como le va en la feria, sí, ¿verdad? Sí. Y finalmente
me podrán decir lo que quieran, pero el que lo siento soy yo. Sí. Y de poco me puede servir lo que me digan. Sí. ¿Sí? Yo me encargo de resolverlo finalmente. Perdón, Erwin, no así, ¿no? te interrumpo porque lo que estaba queriendo decir, a lo mejor me expliqué mal, lo que estaba tratando de decir es que, a ver, cuando alguien está viviendo un duelo, su experiencia es absolutamente respetada. Y efectivamente, nadie le puede decir que está mal o que está bien o lo que tiene que hacer. Solo la persona sabe. ¿Qué hacemos los acompañantes en los procesos de duelo? Eso, acompañarlos e ir encontrando sus propias respuestas que están adentro de la persona, ¿no? Mediante, evidentemente, técnicas de intervención, etcétera, hasta que llegue el momento en que pueda terminar, digamos, su proceso de duelo. Lo que estaba pretendiendo decir, no era la persona que lo está viendo, sino la persona que lo vivió y que a los demás, incluidas los especialistas, nos quieren dar cátedra de lo que sí debe ser, ¿no? Y cuestionan mucho incluso las propuestas que se les otorgan. No, es que no es así, no es asado. Entonces, a veces esas personas que pretenden ya saber todo porque lo vivieron, creen tener las respuestas para todos. Entonces, no es así porque lo que vivió la persona y sus respuestas para él fueron para esa persona. Sí. A esa persona le hicieron sentido. Pero no significa que a los demás les va a hacer sentido o que los demás tienen que pasar por lo mismo que la persona pasó. Puede haber algunas afinidades, puede haber cosas en común, puede haber cosas significativas, coincidentes, claro. Pero no todos. En los duelos es muy importante identificar que es importante respetar lo que a cada quien le pasa, ¿no? Porque si yo lo que necesité y me vino bien fue, voy a poner un ejemplo, monté un nuevo negocio en honor a mi padre que murió y demás, no significa que todos vamos a montar un negocio en honor a nuestro padre que murió, ¿no? Pero a veces se quiere dar como una respuesta única. Y ahí de repente es complejo, como receta, ¿no? Como una solución. Como una receta. Si a mí me funcionó, sí, al otro le debe de funcionar, sí, y no es así, ¿verdad? Y no es así. Y a veces incluso cuando queremos integrar un diálogo, incluso, es no, reina. No es así, es de esta otra manera y es como, ¿cómo no? Hay otras posibilidades. Entonces, esto lo estoy comentando con la intención de invitar a abrirnos a otras cosas, a abrirnos a que mi experiencia, en una de esas me doy cuenta que no he integrado algunas cosas, ¿no? Que me faltan cosas, que hay más posibilidades, que lo que yo viví no es el todo, que a lo mejor hasta me cerré a seguirlo viviendo. Entonces, nos toca a cada uno identificar e integrar diferentes propuestas y no quedarnos solo con lo ya conocido, ¿no? Es por eso que lo estoy comentando, con la intención de integrar nuevos conocimientos o conocimientos actualizados. Es lo mismo la pérdida y el duelo. ¿Qué diferencia hay, si es que la hay, entre una pérdida y un duelo? No, sí son dos cosas diferentes. La pérdida es eso que ya no está y que me era importante, así como en términos muy generales lo voy a decir, ¿no? Es eso que ya no está y que me era importante. Estamos hablando de una relación significativa. Y el duelo es todo lo que se genera en mí porque eso ya no está, ¿no? La pérdida es eso que ya no existe. Digamos, el vínculo, se murió mi mamá. Entonces, esa relación con mi mamá ya no existe y la persona tampoco. ¿Qué es el duelo? Todo lo que siento, lo que vivo, lo que se genera después de que se fue o a partir de que se fue esta persona o esta relación, ¿me explico? Qué fuerte porque pues es ahí donde generalmente nos duele a todos, ¿no? Sí. Algo por eso se llama duelo. Que perdimos. Sí. Y que puede ser desde, no sé, puede ser alguna parte de nuestro cuerpo o puede ser una relación. Sí. Sí, o puede ser algo material que le teníamos una devoción o un que no será importante, que no será significativo. Significativo. Eso es la pérdida. Sí. Y eso hay que manejarlo de una manera. Sí, algunos autores hablan de que pérdidas y duelo únicamente es para las personas en cuidados paliativos, es decir, que está próxima a su muerte, y la muerte en sí, ¿no? O sea,
de un ser querido. Algunos otros autores hablan de los diferentes tipos de pérdida, amplio, que es mucho más amplio. Esto, ¿no? A mí me parece que sí es más amplio, ¿no? Que sí se generan muchas sensaciones internas y situaciones internas con algunas pérdidas significativas porque amenaza mis vínculos de apego, de lo que emocionalmente me significa, ¿no? Entonces, cuando eso se ve amenazado o se ve roto o se ve lastimado, generan situaciones internas muy profundas y es eso el duelo, ¿no? Entonces, por eso el duelo es mucho más allá de solo llorar. Entonces, sí, el duelo es lo que se genera después o por haber perdido algo o alguien que me era absolutamente significativo. Hay una autora, no me gustan mucho las clasificaciones, pero porque a veces nos etiquetamos, ¿no? Pero sí dan panoramas generales. Y entonces ella dice que la pérdida más importante y contundente que vivimos los seres humanos es nuestra propia muerte o la pérdida de nuestra fuerza vital y apariencia física, ¿no? Me gusta mucho cómo lo dice, porque casi siempre creemos que nuestro peor dolor es que alguien muera, ¿no? Alguien que nos importa mucho. Pero en realidad es esta parte, nuestra propia muerte. Y a veces nos olvidamos cuando tenemos un enfermo en casa, alguien que está en una enfermedad terminal, nos vemos a nosotros de, ay, ¿cómo te sientes? El familiar, ¿no? Pero ¿y la persona? La persona ya está perdiendo muchas cosas, ¿no? Se está perdiendo a sí mismo, está próximo a su muerte, ¿no? Es que no le decimos para que no sufra, pero es que ya lo sabe. ¿Tú crees que no sabemos cómo se siente el cuerpo? Claro que lo sabemos, ¿no? Yo escuché en el caso de un padecimiento terminal, un familiar que le dijo a la persona, dice, es que la estás ya viendo cerca. Y dijo, no, la estoy sintiendo cerca. O sea, no es frase, claro. Sí, no es de que la estoy viendo. Claro, no, ya está aquí, ¿qué crees? Está aquí, la sí, tengo, ¿no? Sí. Esto... Qué interesante frase. Es de extraordinario importancia para todos nosotros. Porque hay personas, así solamente por hablar, hay personas que un divorcio... que fue una pérdida, su duelo no lo han podido superar durante toda su vida. Sí, ¿verdad? Y además ya se volvió a casar otra vez y otra vez y otra vez y se quedó almacenado todo eso. Se quedó almacenado. Hay casos de una complejidad tremenda como son, por ejemplo, los niños cuando son adoptados a muy temprana edad y estos niños, de alguna manera, bueno, perdieron a sus papás porque son producto de un papá y de una mamá, y alguien lo adoptó. Y aquí hay toda una discusión entre si le vas a decir que es adoptado o no, porque si le dices que no, bueno, lo estarías engañando. Y si le dices que sí, va a ser inevitable que pregunte, decir, ¿y cómo era mi mamá? Claro. ¿Y cómo era mi papá? Y va a tener conciencia de una pérdida y de un duelo. Esto no es algo ligero, no es algo que simplemente con 2, 3 palabras pueda manejarse, ¿no? O como lo... Es que sí puede vivirse así, como algo muy complejo, pero también puede vivirse desde otros lados. Aquí hay que ver cómo lo vive la persona. Puede ser que no sea un duelo, ¿no? Puede ser que sí, hay que ver, ¿no? Yo estoy segura que cualquier niño o niña crece con un vínculo seguro a partir de recibir afecto, como lo dijeron los grandes creadores o los autores de estas propuestas de apego, cuando crecen en un lugar donde se sienten queridos, donde se sienten protegidos y donde juegan con los niños. Son las 3 bases para que una persona crezca sana. Hay muchas personas que dicen, pero es que no tiene papá, solo tiene mamá y necesita la figura paterna. Es que necesita la figura materna. Necesita estas 3 cosas. Sí, claro. Jueguen con él, que se sientan protegidos y que se sientan amados.
Niños que sienten estas tres cosas pueden crecer perfectamente sanos. Entiendo que dependerá de cada historia individual de estos niños que adoptaron, la situación, cómo fue el embarazo de la madre, o las circunstancias del embarazo, no sé cómo se haya vivido. Algunos pudieron ser muy traumáticos, algunos con drogas, alcohol. Entonces, eso también va a influir, sí. Pero terminar esta respuesta con la frase que no es mía, es de unas pacientitas a quienes les tengo un cariño muy especial y que fueron adoptadas, son unas hijas adoptivas, y su mamá les dijo, sí, no son mis hijas biológicas, son mis hijas elegidas desde el corazón. Esa frase no la voy a olvidar nunca. Claro. Si a nosotros nos pone la piel chinita, claro. ¿Se pueden imaginar a las hijas? Claro. Esas niñas se sienten amadas, esas niñas se sienten queridas, son los papás, la verdad esa pareja es una pareja grandiosa. Y claro que se acercaron conmigo para muchas cosas, no para eso lo hicieron solos, pero lo hicieron muy productivo y entonces nos acompañamos de una manera muy nutritiva, pero entonces depende qué tan preparados estamos los adultos y volvemos a la preparación. Es un tema de educación. De educación. De aprendizaje. Sí, claro. ¿Qué tan preparado yo como adulto estoy para contestar las preguntas del niño? ¿Qué tan preparado estoy para poder decirle efectivamente no eres mi hijo biológico? Yo, ¿qué elementos tengo para esto? Y si no los tengo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, de repente tomamos decisiones y cosas, pero que no se entere. Bueno, y si no se entera y en algún momento su historia de vida, por asuntos de estudios, de sangre, de lo que sea, pues salen estas verdades, pues entonces eso sí va a ser una pérdida muy importante porque va a perder la confianza en ti, que eres su padre. Y claro. Que eres el que dice que lo ama por encima de todo. Entonces, así como, entonces no es cierto. Vivir engañados por los padres es uno de los dolores más grandes que experimentan los hijos. Y sí, claro que puede ser una pérdida de la confianza porque se vive como traición. Igualita a esa traición a la que le ponemos mucho énfasis y que es una pérdida, esa traición de la pareja, es que me traicionaste y duele mucho. Y sí, ¿no? Pero ese sentido de traición también se puede vivir por los amigos, por los hijos, o sea, por los hijos o de los padres a los hijos, de los familiares, y todas las perdonamos, menos la de la pareja. Es una cosa muy particular, ¿no? Y es una pérdida muy importante porque estamos hablando de confianza. Claro. Y si en un vínculo no hay confianza, no hay un vínculo productivo. Y en una de esas ni siquiera hay vínculo. Entonces, estamos hablando de un asunto mayor, ¿no? En este caso de los niños adoptivos no es nada pequeño de lo que estamos hablando. Entonces, el tema es con los padres. Y el tema es qué elementos y qué educación tengo en este tema. Igual con sexualidad. De repente, no, es que sexualidad, si hablamos, entonces, ¿qué tan preparado estás tú como adulto para contestar las preguntas? ¿O será que tú no estás preparado, no lo quieres reconocer y mejor que nadie les hable y todos calladitos, ¿no? Y después tenemos un chorro de problemas, ¿no? Porque en estos dos temas, hablando de lo de sexualidad y desde luego del duelo, de la pérdida, es inevitable que en algún momento nos ocurra. Inevitable. A todos. Sí. O que lo tengamos que vivir. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. En algún área. O de otra forma, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados y no lo estamos, ni como padres, ni como hermanos, ni como hijos, ni como esposo o esposa, ni de ninguna manera. Sí, la maestra Alba Payás habla, bueno, lo habló primero Kubler-Ross y después ella le dio un cáliz importante y habla de los muros del silencio, muros de silencio que se crean entre la familia a propósito de no estamos preparados. Como no sé, mejor no digo nada y empiezo a crear un muro entre la otra persona y yo. ¿Quién es la otra persona? Quien sea. O sea, mi hijo, mi hermano, mi tío, mi primo, mi esposo. Y allá vamos relacionándonos cada quien con su muro. Tú dime si en algún momento nos vamos a poder acercar, si vamos a poder tener una buena comunicación, si ando con mis muros para todos lados. No va a suceder. Y así andamos. Tristemente así andamos, ¿no? Entonces así está muy complicado. Y además decimos, no pasa. Hoy tuve una consulta en donde un chico de 20 y tantos años desechó. Y el fondo es, necesita a papá cercano. Y papá,
está trabajando. Él me decía, es que yo quisiera recuperar a mi papá. Le puedo apostar, Erwin, que si yo le preguntara al papá si él ha sentido que necesita recuperar a su hijo, estoy casi segura, bueno, estoy obviamente echando la moneda al aire, que va a decir, ¿qué pasó? Yo siempre he estado. Si yo estoy aquí todo el tiempo, híjole, el hijo no lo vive igual. Sí, además he pagado, ¿no? Ah, claro. Y he respondido en todo, ¿no? Sí, yo creo que estos temas del género a las mujeres nos ha dado en la torre, pero a los hombres no están exentos, ¿no? Claro. En este asunto donde los hombres son los proveedores y no tienen otra función, se van en la vida con este rol y eso hace evidentemente que la conexión con la familia pues se pueda perder, ¿no? Sí. Sí, entonces se viven así, como pérdidas, como ausencias importantes, como vacíos importantes, y ahí vamos por la vida buscando a ver quién compensa estos dolorcitos que traemos pendientes sin atender. Finalmente, esta condición o esta necesidad de hablar sobre el tema, de educarnos sobre el tema, de reflexionar sobre toda la gran cantidad de aristas que tiene, tantas y multiplicadas por tantas como personas habemos en el mundo. Sí. Cada quien tiene su manera muy particular, muy personal de vivir las cosas. Sí. Pero con todo, también hay elementos generales que nos tocan a todos, ¿no? Y estos son elementos que deben de ser aprendidos. Sí. Yo de una conferencia, quiero comentarle que de una conferencia que usted dio sobre precisamente este tema, en donde se señalaba este error que a veces cometemos cuando por afecto, cariño, por la razón que sea, cuando hay el duelo de una persona, cuando alguien murió y están sus familiares, nos sentimos obligados a tener que decir algo y a tratar de salvarlo y de quererle resolver. Y generalmente, bueno, yo por lo menos en mi caso me di cuenta que había yo cometido a lo largo de toda mi vida una cantidad de errores bárbaros en ese sentido. Había dicho lo que no debería de decirse, ¿verdad? Y yo pregunté sobre qué hacer cuando va uno con un duelo y usted me decía, hay que darle un abrazo. Y hace poco, desgraciadamente, tuve la oportunidad de ir y con el padre de un amigo que había fallecido, un conocido, el papá estaba recibiendo, y era el anfitrión, y estaba recibiendo a todo mundo. Y podríamos uno hacer de cuenta de que parecía que le hubieran pagado. Estaba con esta actitud de fortaleza y de recibir a todos y de agradecerles. Y todo el mundo se detenía y le expresaba algo. Yo solamente lo abracé y estaba tremendamente tenso. Y solamente lo abracé y fue muy especial lo que sucedió, porque me abrazó más y nos quedamos un rato y lloró. No le dije nada, él no me dijo nada. Al final, solamente con la mirada, con un guiño, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió. Y sentí que por primera vez había hecho algo correcto en ese tipo de casos, cuando lo que necesitaba era precisamente ese abrazo, esa solidaridad, ese estoy aquí, estoy contigo, en lugar de rollos, ¿no? Porque, Creo que lo que ayudó, Erwin, evidentemente el abrazo y sentirse acompañado y contenido, fue la honestidad. La honestidad de Erwin, porque no sé cómo habré contestado, cómo fue la pregunta en la otra ocasión de que dice que le comenté que un abrazo. Sí, o sea, sí está muy bien un abrazo, pero es que
Es muy probable que haya sido mi respuesta más o menos así. Cuando no sé qué decir, no necesito decir nada. Está muy bien. Ah, ok. Sí, pues, está muy bien. Yo no sabía qué decir. Eso, está muy bien no decir nada, ¿no? Y en su caso, acompañar, dependiendo de la circunstancia, con un abrazo, con una toma de mano, con un tocamiento en el cuerpo, porque algunas personas pueden sentirse invadidas en el abrazo, ¿no? Si yo llego con esta misma persona, así como pues queriendo la acompañar y lo abrazo, probablemente a mí me rechace, porque bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? Y probablemente sea incómodo, aunque yo hubiera querido hacerlo con una buena intención. No, que había conocimiento y una relación. Exacto, sí. Entonces, cuando esto, y justo por eso lo comento, porque acá pareciera que había una cercanía, esa cercanía permite que la persona se abra, porque esto de estar recibiendo a todos, muy bien, gracias por acompañarnos y demás, es una protección del Señor para no sentir lo que estoy sintiendo. Entonces, mejor los saludo a todos, todo muy bien, y me quedo de aquí para afuera. Claro. Pero cuando llega alguien sensible, en quien confío, que probablemente aprecio, pero bueno, confío porque si no, no se hubiera sucedido, y me siento contenido. Sí. Es algo así como, aquí me puedo caer un ratito. Sí. El ratito que se haya permitido, pero que fue importante, ¿no? Y entonces expreso, mi cuerpo en automático expresa lo que necesita. No significa que, ay, bueno, ya con eso elaboró el duelo. Por supuesto que no. Se permitió un momento y lo muy significativo acá es que él puede reconocerse a él mismo si me está pasando. En lugar de seguir evitando el hola a todos acá. Y qué bien que hay una mano solidaria y acompañante un momento o muchos momentos, porque si algo se requiere en los duelos es justo esto, sentir que hay alguien que está ahí, sentir que alguien me puede dar una mano y que puedo caerme en algún punto.